De acuerdo con eso, pues se clasifican como macronutrientes primarios, macronutrientes secundarios y micronutrientes. En los macronutrientes primarios más los secundarios pueden sumar cerca del 7% del contenido total foliar, mientras que los micronutrientes son el 1%. Hago énfasis en eso porque muchas veces en la fertilización tradicional omitimos los micronutrientes. Hoy en día ya es mucho más común ver la aplicación de estos, pero es clave entender que ellos también juegan un rol clave para obtener los resultados de producción que esperamos. El restante 92% pues son los elementos naturales como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y hago énfasis en estas funciones porque hemos escuchado muchas veces la ley del mínimo, donde la deficiencia de cualquier nutriente provoca una disminución en el rendimiento del cultivo. Usualmente, nosotros tenemos la aplicación de macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, más que todo el fósforo, en sobreaplicación. Y otros elementos como los micronutrientes con aplicaciones limitadas o ya correctivas. Por ejemplo, en Colombia una de las mayores deficiencias de micronutrientes es el zinc. El suelo, pues es un sistema trifásico, básicamente compuesto por la fase sólida, que son todos esos agregados minerales y materia orgánica. Se estima que es casi el 50% de lo que puede representar el suelo como tal. Eh, También pues tiene una fase gaseosa, que son todos esos poros vacíos donde transita el oxígeno necesario para el desarrollo de las raíces. La fase líquida, que es clave en los procesos de nutrición, ya que de ahí es donde se toma directamente y a corto plazo los nutrientes a través de los pelos absorbentes de las raíces, y se estima que es casi el 25% para un suelo normal. Existen diferentes tipos de análisis de suelos. Tenemos el convencional, donde básicamente se usa una solución ácida para obtener lo que yo tengo acá en la fase sólida, fijado, y un análisis soluble donde el extractante no usa ningún químico, sino simplemente es agua. Este tipo de análisis pues, nos va a permitir ver a corto plazo cuánto yo tengo realmente acá, en esta fase líquida. Por otro lado, pues tenemos que la disponibilidad real de los micronutrientes es baja. Entonces, si vemos un análisis convencional y yo veo un 188 miligramos por kilogramo de hierro, donde un nivel normal son 50, pues uno diría, pues tengo un exceso de hierro. ¿Para qué aplico hierro? Sin embargo, de esos 188 realmente existe disponible el 0,053, que no viene siendo ni el 1%. Este mismo escenario pues se repite tanto para macros, para micros, pero en micros, digamos, es mucho más notable esa diferencia entre un análisis y la disponibilidad de uno o del otro. Por ejemplo, vemos acá el zinc. Puede haber un zinc fijado en el suelo, pero realmente disponible aplica ser. Por eso les digo que es uno de los elementos micros más deficientes. Y cuando yo no hago esas aplicaciones o esas correcciones en mi plan de fertilización, encuentro deficiencias de micronutrientes. Por ejemplo, acá yo les puse en un cultivo de banano, pero pueden ser síntomas muy similares entre las plantas. Para el caso del zinc, pues vamos a encontrar esas franjas blancuzcas, el angostamiento de las hojas nuevas y la coloración púrpura, pero en el en vez, un racimo con pobre crecimiento y en posición horizontal. En el caso del hierro, que es mucho más notoria y que suele confundirse usualmente con una deficiencia de nitrógeno, se observa cambios en la coloración en hojas nuevas, más jóvenes, y la clorosis típica intervenal. Por ejemplo, para el manganeso, la necrosis viene siendo marginal, es esto marrón que observamos acá, con halos cloróticos que avanzan en forma irregular. Es una deficiencia que normalmente no tiene un patrón y que también muchas veces se confunde con una deficiencia de nitrógeno, solo que en el caso de los micro, todos los síntomas los vamos a ver generalmente en hojas nuevas. Estrías paralelas en la nervadura para el caso del boro, deformaciones en las hojas nuevas,
y deformaciones ya en el tema de los racimos. Por todo esto que les mostraba anteriormente, hace muchos años pues se ha venido trabajando en mejorar como tal la eficiencia de esos micronutrientes en la fertilización. De hecho, por ejemplo, un quelato como el EDTA tiene casi cerca de 100 años en el mercado desde su creación y aún así sigue manteniéndose por su fuerte unión, por su fortaleza a la hora de proteger los micronutrientes después de tantos años y a pesar de que la tecnología pues va avanzando con nuevos productos, nuevas innovaciones, se ha mantenido en el mercado. Pero ¿qué es un quelato? Pues básicamente es un compuesto químico en el que un ion metálico y un ion metálico pues sería como tal el hierro, cobre, manganeso, zinc, calcio, magnesio, todos los elementos que tienen valencia más 2 se pueden quelatar, es protegido por un agente quelatante que básicamente se une como ligando y protege en una especie de garra a ese elemento para que no tenga interferencia o reacciones con otras sales en el suelo o con otros nutrientes. Existen diferentes poderes quelatantes, por ejemplo, lo que les menciono de fuerte unión es el EDTA, el HEEDTA, el de TPA, que incluso ya se ve menos en el mercado, el EDHA y el primer quelatante sintético del mercado que fue este NTA. Se dice que es de fuerte unión porque, digamos, dependiendo de cada una de las características químicas de eso, va a proteger en un rango de pH. Por ejemplo, EDTA protege hasta cerca de 7 sin disminuir su eficiencia, de un pH desde ácido hasta 7, como tal el nutriente. El que, digamos, tiene un rango mayor de cobertura en el pH está el EDHA, que es uno de los agentes acomplejantes de mayor fortaleza. Están los intermedios donde podemos encontrar los poliflavonoides, los ácidos húmicos, los aminoácidos y los de débil unión donde encontramos los sulfatos, los nitratos, los fosfatos y algunos ácidos orgánicos. Cada uno de estos pues va a tener sus ventajas y sus desventajas. Si hablamos de los quelatos orgánicos, como por ejemplo un aminoácido o un ácido húmico, dentro de sus ventajas pues va a tener la absorción foliar eficiente. Por su bajo peso molecular suelen ser mucho más eficientes a la hora de entrar como tal a la hoja, pero ya vamos a revisar eso un poco más adelante. Son inocuos para microorganismos y el ambiente y suelen ser un poco más económicos. ¿Qué pasa como desventaja? Pues que se descomponen rápido, menos estabilidad, en pHs altos pues pierden su eficacia, el micronutriente se bloquea más fácil en el suelo. De hecho, es muy raro aplicar un quelato orgánico al suelo. Por otro lado, pues tenemos los quelatos sintéticos donde podemos encontrar, por ejemplo, el EDTA, el EDHA, donde dentro de sus ventajas encontraremos máxima estabilidad a distintos pHs, excelente para suelos con pH altos, aguas duras o fertirriego, por esa fuerte unión de la que hablábamos inicialmente. Son dosis mucho más precisas, corrigen deficiencias rápidamente, que digamos se considera como desventaja mayor costo, pero llamémoslo así como una mayor inversión. También pues tienen un efecto persistente en el ambiente que no vamos a encontrar con esos quelatos orgánicos. Nosotros en Cosmoagro pues somos expertos en micronutrientes. Dentro de nuestra línea de micronutrientes tenemos la línea Cosmoquel o para algunos países Triadaquel, donde vamos a encontrar básicamente hierro al 12%, quelatado 100% con ETA, 12% para manganeso, zinc con 12%, cobre. Tenemos también un Cosmoquel balance menores, que es como un mix de micronutrientes que incluye también calcio y magnesio quelatados con ETA, y el que les mencionaba de Cosmoquel EDHA. También tenemos la línea Quelatex, que viene con una menor concentración de nutrientes, pero que también viene con esta tecnología EDTA. Y ya que somos expertos en micronutrientes, damos cabida a darles herramientas a ustedes para que evalúen la calidad de los quelatos que usan normalmente en sus cultivos. ¿Cómo vamos a evaluar la calidad de ese quelato?
hay muchas, digamos, características que yo podría evaluarle. Yo traje acá las 4 principales. Primero es el agente quelatante. Segundo, la solubilidad y calidad del polvo soluble cuando aplique, porque también tenemos quelatos líquidos. Y porcentaje de quelatación y la compatibilidad de la mezcla. Entonces, si hablamos del agente quelatante, nosotros tenemos que tomar como tal el producto y leer la etiqueta del producto. Normalmente viene explícito con qué agente quelatante viene protegido ese elemento. Por ejemplo, para Cosmoquel va a decir la composición del 12% y va a estar con un asterisco quelatado con EDTA. Pero ustedes tienen que ver dentro de sus productos. Por ejemplo, hay otro que dice EDTA más ácido cítrico, hay otro que dice zinc como glicina quelato de zinc, hay otro que dice quelatado con EDHA. Entonces, de acuerdo a la explicación que veíamos anteriormente, pues yo ya debo saber más o menos si esa protección es alta, media o baja. ¿Qué pasa acá? Que nosotros por normativa, incluso no solo para Colombia, sino para otros países, podemos poner quelatado con EDTA sin importar qué tanto quelato yo agrego al producto, ¿sí? Por ejemplo, la línea Cosmoquel puede oscilar entre los 550 a los 650 gramos de EDTA por kilo de producto, que no es un exceso, sino que realmente es lo que está calculado químicamente para que proteja como tal al microelemento, mientras que otro producto puede agregarle tan solo 50 a 100 gramos y decir que ya es quelatado. Esto es lo que debo yo empezar a evaluar si realmente viene quelatado o no, pero ya vamos a ver más herramientas. Por ejemplo, este producto dice agentes quelatantes EDTA más ácido cítrico. ¿Cuánto de EDTA? ¿Cuánto de ácido cítrico? Como veíamos, el ácido cítrico tiene una débil protección, el EDTA tiene una alta protección, pero ¿cuánto de esa mezcla es EDTA, cuánto es ácido cítrico y cuánto porcentaje de mi elemento está protegido? Ese es lo primero que yo debo evaluar. Nosotros, por ejemplo, también tenemos el EDHA, el único producto que tenemos dentro del portafolio, que es un Cosmoquel hierro. Usualmente este tipo de quelato protege, digamos, menor contenido del elemento. Si ustedes veían ahorita el EDTA, llegamos al 12, incluso en el mercado pueden haber a 13, a 14, he visto algunos, pero el EDHA permite máximo hasta el 7, dependiendo de qué tipo de unión es. En Cosmoagro pues tenemos un EDHA de alta calidad con unión orto-orto. También existe orto-pareto o pareto-pareto, que básicamente también tiene una condición digámoslo así, de fuerza o debilidad con la que protege ese DHA. Nosotros en el mercado tenemos este con el orto-orto, que es la máxima protección para el caso del hierro. Digamos, es recomendado para cultivos donde la deficiencia de hierro es tan marcada y los pH son demasiadamente pues, altos que van a limitar pues, que el cultivo tome este nutriente como tal. Otro tema es la solubilidad, ¿sí? Cuando hablamos de un polvo soluble, cualquiera puede poner polvo soluble, ¿sí? Pero les puedo garantizar acá que nosotros tenemos uno de los hierros que tiene mayor solubilidad en el mercado porque ya hemos evaluado bastantes. No van a superar más de los 10 gramos en 100 mililitros. Para hablarles en litros, son 100 gramos en un litro de agua. Nosotros tenemos reportado incluso, si ustedes ven acá la etiqueta, incluso tenemos reportado solubilidad de 63 gramos. O sea, tenemos un producto altísimamente soluble y vamos a tenerlo, si lo tenemos comparado acá en unas pruebas que mandamos a hacer en otro laboratorio, porque nosotros también la podemos hacer, pero mandamos a hacer unas pruebas en AgriLab con diferentes competidores y no cualquier competidor, sino competidores que están en el sector floricultor, que es uno de los más exigentes, por lo menos acá en Colombia, en cuanto a calidad. Entonces, con estas pruebas que demostramos, casi que tenemos el doble, y si les digo más, solubilidad que cualquier quelato de hierro en el mercado.
Con los demás quelatos también estamos en un nivel superior, no digamos al doble, pero sí en un porcentaje entre el 15 y el 30%. ¿Y qué va a hacer esta solubilidad? Básicamente que usted va a tener total disponibilidad del nutriente. Por ejemplo, acá creo que se activó un micrófono o van a hacer una pregunta. Bueno, entonces, por ejemplo, acá para que lo hagamos visual, si adicionamos 30 gramos en 200 mililitros, o sea, 15 gramos en 100 mililitros, empezamos a observar el Cosmoquel hierro. Usted lo agrega y el producto va a solubilizarse totalmente. El competidor uno, ustedes veían que no llegaba ni a 9 gramos, acá lo estamos poniendo a 15, pues va a dejar esos precipitados, o perdón, no son precipitados porque ahí no está reaccionando con nada, sino partes insolubles. Esto lo vemos así a nivel corto, ¿sí? Todos fueron agregados a la misma cantidad, el mismo tiempo de mezclado, la misma agua, todo. Ahí no está reaccionando con ningún producto y ya está reflejando una parte insoluble que ustedes lo van a ver reflejado en su caneca de 200 litros, en sus tanques de 1000 litros, que son productos que usted básicamente pues está perdiendo la inversión, porque lo que usted busca es que todo el nutriente pueda solubilizarse y pueda llegar a la planta. Acá vemos un pequeño video, a ver si lo deja reproducir. Um, porque no me dejó porque tengo un pequeño video donde se refleja pues todos los residuos que dejan otros quelatos y lo que les digo son quelatos premium del sector floricultor. Entonces el último que ustedes ven es el Cosmoquel TEA hierro que no va a dejar ningún tipo de residuo. Otra cosa que ya les había comentado en una capacitación anterior es que cuando nosotros destapemos el producto como tal en productos polvos solubles, es normal que haya aglomeración porque son higroscópicos, pero no es normal que usted encuentre calidad como esta, donde observamos, por ejemplo, una especie de limadura de hierro, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa ahí? Que los productores, para hacer rendir el producto, básicamente cogen el óxido de hierro y literalmente lo liman. Son residuos de procesos industriales y lo suman a el producto como tal, al quelato de hierro. Toda esta parte que ustedes ven de otra coloración son esas limaduras y esas limaduras son las que ustedes van a ver acá. A ver si lo puedo agrandar acá un poquito, que ustedes lo van a ver acá, y son partes de un fertilizante que pudo haber sido más económico, pero para serle honesta, incluso es un producto más costoso que Cosmoagro. Usted hizo una inversión, pero terminó comprando un óxido de hierro que se le va a quedar en el cultivo, que no va a nutrir efectivamente a las raíces, que era lo que usted buscaba. Otra característica que yo debo revisar es el porcentaje de quelatación. Eso usted la puede solicitar por dos cosas. Cuando una empresa le está vendiendo a usted un quelato de hierro, usted puede solicitar que a un laboratorio se lleve el lote y le analice ese porcentaje de quelatación. Por ejemplo, acá tenemos el Cosmoquel ETA manganeso, digamos una especie de auditoría que nos hicieron, mandaron a evaluar el porcentaje de manganeso total, que se reporta como 12,4, que incluso está superior a lo que reporta la etiqueta, que es el 12%. Está el cálculo del manganeso soluble, que es el 12,4%, y el manganeso quelatado, que dio en esta ocasión 12,3%. ¿Cómo se calcula ese porcentaje? Pues se divide básicamente ese 12,3 entre ese 12,4, lo que está quelatado sobre lo total, dándonos un porcentaje o grado de quelatación del 99,2%. Esto aplica para todos los nutrientes, para hierro, manganeso, zinc, cobre, y de hecho siempre vamos a estar, digamos, haciendo esas pruebas. De hecho, en Cosmoagro, antes de que salga un lote, también se realiza este porcentaje de quelatación propio, pero los clientes también envían directamente la muestra a laboratorios para evaluar nuestra calidad.
Entonces, estos porcentajes de quelatación, pues nosotros siempre mencionamos 100% quelatados con ETA, pero hace parte más de la pauta comercial, pero estamos muy cercanos. Realmente el más bajo que yo he visto ha sido un calcio, que es un elemento mucho más complejo para quelatar, y ha estado cerca del 93 al 95%. Hoy en día todavía se venden productos que ustedes pueden hacer esta prueba y encontrar un 30% de manganeso quelatado. Entonces usted dice, usted está pagando por un producto que dice 100% quelatado o que dice quelatado con ETA, pero realmente solo viene el 30% quelatado. Ya existen diferentes competidores. Hace unos años Cosmoagro era uno de los pioneros en ser 100% quelatado o cercano al 100%. Ya hoy en día hay otras empresas que también han traído nuevas tecnologías y que pueden garantizar cerca de ese porcentaje. Sin embargo, pues ahí es donde uno entra a evaluar otro tipo de características. Hay otra prueba que usted puede hacer que no implica laboratorio, sino, por ejemplo, normalmente la misma tecnología de quelatación ETA que usted compra para un cobre, ¿sí? La empresa la aplica normalmente para los otros elementos. Quiero decir, compran el mismo quelato de ETA, ¿sí? Entonces lo que cambia es el nutriente. Entonces, como queremos evaluar como tal el quelato, esta prueba aplica solo para el quelato de cobre, donde básicamente pues se da un proceso de oxidorreducción. Lo hacemos con una esponjilla esas de brillar las ollas, que son estas, ¿sí? Que eso representa el hierro, como están hechas de hierro, y el cobre pues vendría siendo el quelato de cobre o el sulfato de cobre que usted quiera evaluar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo agrego esa esponjilla en una solución que trae diluido ese sulfato de cobre o ese quelato de cobre? Que básicamente se le da un proceso de oxidación. ¿Qué es la oxidación? Pues perder estos dos electrones que tiene el hierro y el cobre se reduce, es decir, el cobre toma esos dos electrones que perdió el hierro y por ese proceso químico es que usted ve oxidada la esponjilla. Por ejemplo, yo acá lo muestro, un sulfato de cobre, ¿sí? Acá están la misma cantidad de agua y el mismo contenido de producto. En el caso de un sulfato de cobre, como el sulfato de cobre no trae quelato, el cobre está libre, pues ese proceso de oxidorreducción va a ser mucho más rápido. Entonces usted agrega la esponjilla e inmediatamente se empieza incluso hasta a degradar. Acá está en ese producto que dicen, yo acá le tapé el nombre, ese tipo de productos que dice cobre quelatado con ETA, ¿sí? Pero ¿cuánto está quelatado? ¿Sí? Entonces no va a tener el mismo, digamos, resultado del sulfato de cobre, sino que ustedes ven que hay un proceso de oxidación, lo que quiere decir era que no estaba totalmente quelatado. De que tiene quelato lo tiene, ¿sí? Pero no va a estar 100% quelatado, o sea, parte de ese cobre usted lo perdió. Y acá tenemos la prueba específicamente con Quelatex Cobre, que viene con la misma tecnología de Cosmoquel, donde ustedes ven que se añade la esponjilla y no hay ningún proceso de oxidación porque viene protegido el 100% por el cobre de este Quelatex, viene 100% protegido y no va a permitir que reaccione con el hierro de la esponjilla. ¿Listo? Esa es una prueba casera. Lo que les digo yo, solo se puede hacer con el cobre, pero si ustedes quieren evaluar la calidad de una empresa de sus quelatos, pues compren el cobre de ellos, porque va a ser el mismo ETA para todo, como tal, como toda su línea de micronutrientes. Y la otra cosa es la compatibilidad, que tiene que ver mucho con esto. Los micronutrientes son esenciales para los cultivos, pero no todas las fuentes son las mismas. Entonces tenemos un competidor que igualmente, si le adicionamos alguna fuente de fósforo o de calcio, que es algo común en aplicaciones foliares, por ejemplo, pues va a haber algún tipo de reacción. Este competidor decía, yo sí soy quelatado. Sí, sí estaba quelatado porque hubo esta reacción cuando se le añadió fósforo o calcio. No debería estar protegido como tal el elemento. El sulfato de hierro, pues ustedes ven la reacción mucho mayor. Lo que les digo, acá está quelatado, pero no todo. Y con Cosmo que el hierro, pues no va a haber ese tipo de reacción porque el elemento está 100% protegido. Hasta ahí como vamos.
¿No hay ninguna pregunta hasta ahí? Todo Por muy claro, ahora, Viviana, muchas gracias. por ahora no, Listo, puedes continuar. listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la siguiente parte es, pero ¿cómo entran esos nutrientes a la planta? ¿Sí? Entonces, sabemos que las plantas toman los nutrientes por dos vías principalmente, vía foliar y vía radicular. Hay algunas plantas que cuando tienen tallos jóvenes, incluso por ahí pueden entrar algunos nutrientes, pero no es lo más común. Vía foliar, pues es una vía complementaria, no va a reemplazar la radicular y básicamente va a implicar que sea vía cutícula, estomas, tricomas o en algunos casos esas microfisuras naturales que traen las hojas. Y vía radicular, pues es la forma más importante y eficiente de absorción. Va a haber un flujo de masa, una difusión, incluso una intersección radicular o un transporte activo. Si hablamos de la vía foliar, tiene diferentes etapas. La primera, pues es el mojado como tal de la superficie de la hoja. La segunda es la penetración a través de la pared celular. La tercera ya la entrada del apoplasto, que es el espacio entre esas células. La absorción al simplazo, perdón, y la distribución dentro de la hoja, que es lo que se va a hacer. Finalmente, lo último sería ya como el transporte fuera de la hoja, que es la última etapa como tal de este proceso. Como les mencionaba, el principal es la cutícula, es la vía más importante y común, que es la primera que vemos. Los nutrientes pues atraviesan los poros hidrofílicos y se disuelven parcialmente en esa fase lipofílica. Tenemos los estomas, que no es la principal, pero sí ocurre bajo ciertas condiciones, pues sabemos que en un día a día los estomas se abren o se cierran para el intercambio gaseoso y esto pues puede permitir que haya un espacio para la entrada de moléculas más finas o líquidas. Y la otra es tricomas, que no es la más común, pero es muy eficiente en plantas que los tienen, no todas las plantas tienen tricomas, y pueden absorber directamente pues, los nutrientes como un tipo de esponja. Si hablamos de los tiempos de absorción foliar según el tipo de quelato, ¿sí? Yo hice acá con los 4 micronutrientes principales, hierro, zinc, manganeso y cobre. Si los aplicamos como sales u óxidos, normalmente como sulfatos u óxidos, podemos estar hablando, por ejemplo, para el hierro que se tarda entre 2 y 10 días, ¿sí? Para el caso de un quelato sintético, estoy hablando específicamente del EDTA, que es la tecnología que usa Cosmoagro, estamos hablando entre un 24 y 48, ahí se me fue un 2, pero era 48 horas, y un quelato tipo aminoácido menor a 2 horas. Eso ocurre para la mayoría, ustedes lo pueden ver acá para no entrar al detalle, para la mayoría de elementos, pero ustedes me van a decir, bueno, pero Cosmoagro vende ETA, pero es mucho más eficiente un quelato tipo aminoácido, ¿sí? A la hora de ingresar. ¿Qué pasa? Sería mucho más eficiente si ese quelato tipo aminoácido se aplicara solo, ¿sí? Que sin ninguna mezcla, literalmente usted usó el regulador de pH y de dureza del agua, el coadyuvante y aplicó el quelato de tipo aminoácido. Pero pues no nos digamos mentiras, en la agricultura tradicional o sea, no es logístico, no es rentable que usted haga la aplicación de solo un producto. Entonces, aunque puede ser mucho más eficiente en la absorción foliar, a la hora de usted mezclarlo con otro tipo de productos, ya sean de agroquímicos, fungicidas, pues lo que va a hacer es romper esa conexión intermedia o media que tiene la protección del elemento como tal. Entonces, al romperse, pues usted básicamente pierde toda la eficiencia de esa aplicación, contrario a lo que puede aplicar con un quelato sintético. Sí puede tardar más en entrar, pero usted lo puede mezclar con cualquier cosa y no se va a romper ese ETA y va a garantizar que el producto, que cerca del 100% del nutriente que usted está aplicando, pues va a entrar directamente en la planta. Vamos a hablar de la toma de nutrientes vía radicular. Esta es, digamos, la nutrición fundamental de la planta. La foliar es complementaria, es por donde la radicular es por donde la mayor cantidad de nutrientes entra a la planta. Entonces tenemos el flujo de masa,
donde básicamente a través del movimiento del agua que veíamos dentro de la composición del suelo, pues se van a mover los nutrientes cerca de la raíz. Funciona muy bien para pues, elementos que se mueven fácilmente en el suelo y va a depender de otras propiedades de la planta como la transpiración, de la humedad del suelo y de la solubilidad como tal del nutriente. La difusión ocurre cuando el nutriente se mueve de una zona donde hay una mayor concentración del elemento a una zona donde hay menor concentración. Usualmente la zona de menor concentración pues es cercana a las raíces porque las raíces pues están alimentando todo el tiempo, entonces va a ser la zona de menor concentración y se van a mover hacia allá los nutrientes. Es el mecanismo por donde se mueven la mayoría de elementos que no se mueven en el flujo de masa debido a que no tienen alta movilidad en el suelo. Y la última es la intersección radicular, que digamos es la que mayor gasto energético implica para la planta porque necesita hacer crecer literal sus pelos absorbentes o su raíz para llegar como tal al nutriente. Usualmente la planta hace eso cuando tiene deficiencia, por ejemplo, de fósforo. Ella tiende a buscar el fósforo más lejos de su zona radicular porque necesita como tal el elemento. Sin embargo, pues este es un gasto de ATP y pues va a depender del crecimiento de las raíces, la densidad radicular y el volumen explorado del suelo. Si hacemos una comparación de la absorción radicular de un quelato versus un no quelato, hablamos de la disponibilidad del nutriente en la rizósfera, perdón. El quelato pues va a tener una disponibilidad muy alta, va a mantener como tal el micronutriente soluble y estable cerca de las raíces, que es donde necesitamos que esté. Mientras que un no quelato, un sulfato, un cloruro, un óxido, pues va a tener baja a moderada disponibilidad. El nutriente puede precipitarse, puede fijarse, puede cambiar de forma química, por ejemplo, el hierro, pasar a ser forma más 3, que no es, digamos, viable para la planta tomarlo. La velocidad de la llegada a la raíz, por los dos procesos que veíamos, que es el flujo de masa y difusión, va a ser muy rápida con el quelato, porque va a permanecer soluble y móvil más tiempo. Ya lo veíamos con ese Cosmoquel EDTA hierro que es altamente soluble, o sea, no, eso no implica solamente a la hora de preparar, sino a la hora de cómo llega al suelo como tal. Mientras que un no quelato pues va a ser más lenta y variable, va a tener parte del nutriente inmovilizado antes de llegar a la raíz. La velocidad de absorción por la planta es alta, con un EDTA la molécula mantiene el micronutriente disponible justo en el sitio de absorción y en un no quelatado pues va a ser baja media y depende de que el nutriente permanezca en forma iónica libre. Competencia con otros cationes, lo que yo les decía, el quelato es tan fuerte que previene esa interacción en el suelo también, no solamente a la hora de preparar la solución nutritiva, sino que a la hora de llegar al suelo como tal. Mientras que un no quelatado pues va a tener una competencia muy alta, frecuentemente es desplazado o reemplazado, esto pues para garantizar finalmente una eficiencia muy baja comparado con un quelato donde vamos a tener una eficiencia final de absorción muy alta. Adicional a esto, el EDTA no es solo que proteja como tal el elemento, ¿sí? Mucho se ha hablado de la contaminación ambiental, de todo el tema, digamos en ese sentido sí es un aspecto negativo, pero no es que el quelato se vaya a quedar ahí contaminando, ¿sí? Sino que realmente ese ETA va a empezar a jalar otros nutrientes, específicamente calcio, cobre, todos los de valencia más 2, todos esos iones metálicos, va a pasarlos de la zona de la fase sólida a la fase líquida. Es decir, en otras palabras, nos va a aumentar la disponibilidad de esos nutrientes. ¿Qué es ese proceso de absorción? Pues básicamente es el proceso donde un nutriente pasa de la fase de la fase soluble a la fase sólida, es decir, el elemento se fija, que es lo que normalmente pasa cuando usted fertiliza con un sulfato o con un óxido. Usted lo agrega y usted termina desalimentando al suelo como tal, pero no a su cultivo, porque ese elemento se quedó en el suelo, en la reserva del suelo. El proceso de desorción, que es el que les menciono, que queda haciendo ese quelato de ETA cuando ya cumplió su papel de entregarle a la planta el nutriente que usted quería que le protegiera,
es que ese ETA jala de la fase sólida a la fase soluble, es decir, le aumenta como tal a usted la nutrición del suelo. Esto pues digamos es teórico, pero nosotros ya hemos hecho pruebas tanto en laboratorio como en campo. Por ejemplo, acá, si comparamos un Cosmoquel ETA Zinc con la aplicación de 10 ppm versus un producto que entre comillas viene quelatado versus un sulfato de zinc que viene libre. Entonces, si yo aplico 10 ppm de un sulfato de zinc, realmente en la fase, esta prueba cómo se hace, yo cojo el suelo, lo mezclo con agua y con el producto, ¿sí? En este caso con el sulfato de zinc a esa cantidad, a esa concentración de 10 ppm. Entonces, de esas 10 ppm, solo aparecieron en la medición siguiente a hacer ese proceso 0,13. Entonces, ¿qué pasó con el restante? De casi 9,87. Ese 9,87 se pegó a la fase sólida del suelo, o sea, usted nutrió al suelo. Por eso es cuando usted hace un análisis del suelo y ve ese 150 de hierro, es porque usted, o son condiciones fijas del suelo como tal, ya edafogenéticas como tal, o es porque usted lleva nutriendo su suelo con óxidos y con sulfatos y está aumentando esa reserva como tal. ¿Qué pasa con un producto que dice ser quelatado pero que no está 100% quelatado? Que esas 10 ppm que usted aplicó, cerca de 6, 6,1 se perdieron, ¿sí? Se perdieron, se fueron a la reserva del suelo, pero no se quedaron en la fase soluble para que lo tome su planta como tal. Mientras que con los productos Cosmoquel, por ejemplo, aquí aplicamos 10 y aparecieron 10,82. Y ustedes van a decir, uy, pero tan tramposo Cosmoagro. No, es que ahí está el proceso de absorción y desorción. Es ese EDTA que está quedando libre cuando ya entregó ese zinc y jaló más zinc que estaba fijado y lo hizo disponible para que su cultivo lo pudiera tomar. ¿Listo? Entonces ya para finalizar, pues como para hacer un recorderis, con los quelatos Cosmoagro, pues vamos a obtener productos que garantizan nutrientes 100% quelatados con ETA 100% protegidos, alta solubilidad asegurando una completa disolución y disponibilidad de nutrientes, la compatibilidad en mezclas, todos son compatibles con fertilizantes NPK y la versatilidad de la aplicación. Puede aplicarlos al suelo, foliar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces eso era lo que les traía preparado para el día de hoy.